Buenos días. Vamos a ver un texto de Omar Rincón que se llama Narrativas audiovisuales, en donde nos va a presentar las principales características que tiene la televisión. Bueno, la primera característica que va a mencionar este Omar Rincón es que la televisión va a ser una máquina narrativa. Y la televisión también va a estar extendida por los diferentes hogares, por las diferentes casas, por diferentes tipos de público. Para Omar Rincón es muy importante los programas que se ven, pero también sería de importancia los géneros o formatos. Estas serían así como tres características narrativas muy importantes: el tipo de programa que estamos viendo, el tipo de género al cual corresponde ese programa y los diferentes formatos que se van a utilizar para el programa. Este Omar Rincón va a mencionar que cuando estamos viendo un programa de televisión, estamos en presencia de un relato, y en la actualidad estos relatos van a ser mezcla de otros diferentes. También otra característica que tiene la televisión son los diferentes canales en los cuales van a aparecer diferentes tipos de programa, en algunos casos los talk show, el directo, la telenovela, los deportes, los programas de entretenimiento, los programas de humor y algo que se llama la televerdad. Entonces, cuando vemos un programa, este programa aparece en un determinado canal y el canal también está determinando bastantes aspectos significativos, como podía ser cómo se presenta este canal y qué características tiene y a qué tipo de público va dirigido. Si nosotros vemos el canal 7, tendría determinada concepción de cómo es el canal, que sería diferente del canal 5 o de este canal 2, que sería supuestamente el canal de las estrellas. Para este rincón también es importante pensar la televisión, ya que la televisión siempre va a tratar de meter algunos aspectos de la realidad y siempre va a estar contando y nos va a entretener con hechos y con deseos. Entonces la televisión quiere mostrar algunos aspectos de lo que ocurre en la realidad y siempre va a funcionar mediante esta narración, mediante contar. Para este Omar Rincón, el contar, el narrar, es una de las experiencias más importantes dentro de la sociedad, es una experiencia muy importante dentro de los medios de comunicación, y una de las principales formas de comunicarnos sería a través de la narración. Hasta en los nuevos medios de comunicación que tenemos en las redes sociales, siempre estaría existiendo esta función de narrar, esta función de contar. Y esta función de narrar y esta función de contar sería muy antigua, que se iría hasta los orígenes de la humanidad, en donde se contaban mitos, en donde se contaban leyendas, en donde se contaban diferentes sucesos importantes para la sociedad, principalmente de tipo histórico. Va a tomar la idea de Baudelaire, quien dice que la televisión es un mental lenguaje, porque nos está condicionando directamente los comportamientos, sino porque está creando un sistema complejo de un culto superficial al consumo. No solamente sería el consumo de mercancías, sino también podría ser el consumo de programas, el consumo de eventos deportivos y últimamente también el consumo de propaganda política. Entonces, siempre, ya sea que veamos programas, ya sea que veamos comerciales, ya sea que veamos campañas políticas, siempre va a estar dirigido a este tipo de consumo. Entonces sería un medio de comunicación bastante relacionado con el consumir. Y también consumiríamos ideas, también consumiríamos formas de vida, también consumiríamos vestuario, también consumiríamos formas de relacionarnos.
También para este rincón la televisión la va a llamar telecéntrica porque estaría en el centro de la sociedad. Y estaría en el centro de la sociedad porque va a construir, porque más que construir mensajes, va a construir modos de relacionarnos y modos de percibir la realidad. Aquí entrarían estas características que serían muy importantes de estos modos de relacionarnos. Cómo me relaciono con la telenovela, con la ficción, con las series, con los noticieros y también diferentes maneras de percibir la realidad. No solamente estaría viendo diferentes modos de percibir la realidad, sino que la televisión se va a convertir en sí misma en toda una construcción de la propia realidad. Por este consumo y por estas maneras de relacionarnos, Omar Rincón va a mencionar que la televisión tiene un impacto social muy fuerte y este impacto social y este impacto cultural nos va a llevar a experimentar la vida y la cotidianidad de determinada manera. Para Rincón, esta manera de vivir la cotidianidad en este aspecto estaría ligada con los medios de comunicación en la década de los 90, a principios del 2000, sería con la televisión y posteriormente va a ser a través de las diferentes redes sociales que vamos a estar relacionándonos con una manera cotidiana de estar cercano a estos nuevos aparatos de comunicación. Ya que iríamos con nuestra tablet, iríamos con nuestro teléfono, caminando por la calle o lo podíamos consultar en diferentes lugares, en diferentes espacios. También sería importante porque estaríamos muy relacionados con las pantallas de la televisión, las pantallas de los nuevos medios y también las pantallas que aparecen en las calles. Entonces la pantalla va a ser muy importante y esta pantalla va a tener sobre todo una importancia de tipo política y de estas nuevas relaciones que vamos a establecer. También la televisión y las pantallas estarían ligadas a la sociedad moderna, estarían relacionadas a la cultura y estarían relacionadas con diferentes formas de producción simbólica. Estas diferentes formas de producción simbólica nos estarían hablando de lo que sería la contemporaneidad y de ahí comprenderíamos la televisión, que es un modo de ser de la sociedad moderna. Estaría caracterizando a la sociedad moderna por el consumo, por la transmisión de la cultura y por incluir elementos de nuestra percepción que lo vamos a captar a través de la telepolítica o a través de los diferentes noticieros y documentales. Resumiendo un poquito las ideas de Rincón, podemos hablar acerca de la televisión y de las principales características que tendría este medio. La primera de ellas sería que es toda una estrategia cultural de relacionarnos con el mundo, de relacionarnos social y culturalmente. También la estrategia política, porque en todos los países, principalmente estas ideas de meter la política en la televisión, van a comenzar en Francia, van a comenzar en Estados Unidos, pero ahora hasta en México los últimos 10, 12 años las campañas políticas van a ser muy importantes para las gobernaturas, para la presidencia y para todo este juego político que va a existir entre los diferentes partidos políticos. También la televisión va a ser un dispositivo tecnológico que va a estar en constante avance hasta llegar a esta convergencia de medios en la cual tendría en mi televisión diferentes apps, diferentes streamings y tendríamos diferentes redes sociales. La televisión también constituiría un lugar de identidad social, de las identidades de los grupos, de las identidades nacionales como países, o también de estas identidades globales que nos marcan maneras de ver, maneras de pensar, maneras de vivir, principalmente ligadas a Norteamérica. Y por último, la televisión sería un envío de mensajes y un envío de contenidos. Estos mensajes y estos contenidos serían completamente amplios porque muchas de estas televisoras, muchas de estas programaciones van a estar trabajando
durante 24 horas. Entonces, cuando no están transmitiendo algún programa de televisión, van a caracterizar por transmitir estos diferentes infomerciales. Van a transmitir desde eventos así muy importantes que van a llegar a grandes públicos, como serían las Olimpiadas, como sería el Mundial, como sería el Super Bowl, como serían las visitas del Papa a determinado lugar, hasta toda esta variedad de programas televisivos o toda esta verdad, esta gran cantidad de noticieros, esta gran cantidad de programas de entretenimiento. Algo que le interesa mucho a este rincón desde los medios de comunicación serían los diferentes modos de narrar que van a tener los diferentes medios. En este caso, ¿cómo estaría narrando la televisión? Pero él va a relacionar esta manera de narrar con la parte estética. Los diferentes programas, los diferentes canales van a tratar de transmitir una estética diferente. Si vemos un programa mexicano, un programa argentino, un programa estadounidense, tienen diferentes estéticas. Entonces, para Omar Rincón, otra de las características muy importantes por lo cual se van a convertir en un hecho cultural es la estética que van a tener la televisión, la estética que va a tener el cine. Entonces, esta manera de narrar, si bien se relaciona con la parte del contenido, también estaría relacionado muchísimamente, estaría relacionado mucho con la parte de las diferentes formas de narrar. Y estas formas de narrar estarían también ligadas a la parte de los diferentes géneros y de los diferentes formatos que va a tener el caso de la televisión. Una definición que nos va a dar Omar Rincón es que la televisión es un flujo de imágenes en el cual nada es fijo, todo se mezcla. Hay una mezcla muy importante de información, de entretenimiento y de espectáculo. Esto principalmente a partir del periodo posmoderno o del periodo de la hipertelevisión. Esta mezcla va a ser muy fuerte, se va a mezclar, como decía anteriormente, la publicidad, la información, el entretenimiento y el espectáculo. Ahora, hasta en un programa de entretenimiento, en el mismo programa aparecen anuncios publicitarios o cuando vemos fútbol aparecen en el propio partido, abajo o arriba de la televisión, determinados anuncios de determinados productos. Casi generalmente serían anuncios de cerveza, anuncios de automóviles o anuncios que estén relacionados con el público masculino. ECO va a definir a la neotelevisión como aquella que está hecha de confusión de géneros de información y ficción como una práctica cultural. Entonces ya desde este periodo de la neotelevisión se van a mezclar esta información, entretenimiento y espectáculo. Antes con la paleotelevisión estaba muy claro los programas de información, los programas de entretenimiento, la parte de publicidad, pero ahora a partir de la televisión y mucho más con la hipertelevisión van a existir estas diferentes mezclas de géneros. Sin embargo, pues el espectador siempre sería capaz de distinguir cuando está viendo parte de este entretenimiento y cuando está viniendo ese anuncio publicitario. Algo que sería muy importante para Omar Rincón es que la televisión se va a convertir en un ceremonial, la televisión se va a convertir en todo un ritual que hacemos diariamente. A lo mejor cuando nos levantamos ponemos la televisión para ver algún noticiero o para ver algún programa de entrenamiento deportivo o de yoga. Entonces la televisión se convierte en el centro de muchas de nuestras actividades que hacemos diariamente y en este ritual o en este gran ceremonial la televisión siempre va a tratar de convencernos, siempre va a tratar de seducirnos. Aquí tenemos una imagen de un evento deportivo y muchas veces este ritual o este ceremonial se puede llevar en una casa en privado o se puede uno ir a un restaurante. Ahora también en algunos cines se pasaban los eventos deportivos o a una cantina o a un restaurante a ver estos diferentes eventos deportivos. Entonces para Rincón la televisión va a ser el medio central de comunicación
ya que alrededor de esta máquina semiótica se organizan otros medios: la política, la gobernabilidad, el saber, lo social. Le estaría llamando una máquina semiótica porque sería una máquina de producir significados, de producir significación, de producir sentido. Y alrededor de ellas estarían estos otros medios, que sería cómo se gobierna, la parte política y la parte del saber social. Aquí sería importante que también para algunos teóricos la televisión nos va a producir conocimiento, no solamente desde el tipo de televisión educativa, sino también desde el punto de vista de los documentales, de los noticieros y de los diferentes programas de ficción. La televisión estaría produciendo conocimiento y también estaría produciendo cultura, porque estaríamos teniendo diferentes relaciones culturales a la hora de ver televisión, porque nos está transmitiendo identidades, porque está haciendo un ritual y porque está metiendo las cuestiones importantes que le interesan a la sociedad, que le interesan a la cultura. La televisión tendría esta posibilidad de tener diferentes expresiones que captarían a diferentes grupos sociales, y estos diferentes grupos sociales que se meten las ideas y las problemáticas de estos grupos en diferentes programas, ya sea de tipo de ficción o ya sea de tipo documental. También la televisión va a proveer a la sociedad de referentes más comunes que tenemos en la comunidad, como aquellos que permiten imaginarnos como una en utilidad sentimental de sentido. Para muchos teóricos, la televisión principalmente va a apelar a nuestras emociones. Va a apelar a las emociones cuando vemos telenovelas, cuando vemos series, cuando vemos programas de ficción, pero también cuando vemos los noticieros. Entonces en el noticiero aparecen que hubo determinados muertos, que hubo un temblor, que hubo un terremoto, que mataron a Poli, se cayeron unos edificios en Miami. Entonces siempre va a estar apelando a estos elementos emocionales, siempre va a estar apelando a estos elementos de tipo sentimental. También desde el surgimiento de la televisión se va a hablar de esta capacidad de seducción, de esta capacidad de permanecer viendo las imágenes televisivas durante mucho tiempo, principalmente durante el tiempo libre. Entonces siempre tiene esta capacidad de ser seductora y de ser entretenida. Omar Rincón va a mencionar que va a cumplir muy mal la función educativa, porque a veces puede ser muy aburrida ver programas educativos. Va a cumplir muy mal la función noticiosa, porque siempre va a estar apegada a determinadas visiones de las cadenas televisivas, pero siempre tiene este carácter de entretenido. Cuando yo no quiero pensar, cuando yo quiero aislarme, cuando yo quiero estar no tan en contacto con la realidad, voy a aprender la televisión. Entonces la televisión siempre tiene esta capacidad de seducirte con determinados programas y de casi tener esta capacidad casi hipnótica de poder estar sentado viendo la televisión. Es curioso que con la pandemia, en lugar de bajar las horas de ver televisión, aumentaron muchísimo más las horas de televisión. Entonces, antes que era normal ver 3 4 horas de televisión, con el caso de la pandemia aumentaron otras 2 o 3 horas más estar sentados frente a televisión. Aquí habría que diferenciar muchas veces ver televisión abierta y ver televisión en streaming, ¿no? O ver otros tipos de canales, este, con otro tipo de plataformas como Easy, que dan otras posibilidades de ver programas españoles, programas italianos, programas norteamericanos o programas de otros diferentes países. Aquí algo que también va a decir Omar Rincón es que va a decir que la televisión va a ser el lugar donde la mayoría de las personas se va a informar y va a construir los diferentes relatos de la realidad. Entonces, aparte de tener este carácter seductor
de ver programas de entretenimiento, de ver programas de ficción, también va a ser muy importante porque estas ideas acerca de la realidad, estas ideas de cómo se participa dentro de la sociedad, se va a estar dando principalmente a través de los informativos, a través de los programas noticiosos, a través de los diferentes programas de editoriales, a través de los diferentes panes, nos están construyendo una realidad. Y esta realidad, casi la mayoría de los países va a tener determinada tendencia política. Entonces, la construcción de relatos acerca de la realidad y de cómo nos estamos informando, lo vamos a hacer a través de la televisión. Creo que en algunos casos también se hace a través de la radio, pero la televisión va a ser muy importante principalmente en los grandes grupos sociales, que sería el medio mediante el cual se van a informar. También existiría el concepto de los televidentes. Los televidentes sabemos y somos inteligentes en los modos de narrar y las estrategias de interpelación de la televisión. Ese es el saber común que tenemos como sociedad. Sabemos ver televisión. Entonces la gente sabe qué programas de televisión le gustan, sabe qué programas de televisión ve todos los días, sabe estar con la televisión y hacer actividades cotidianas, como hacer la comida, hacer la limpieza, comer, vestirse, mm, beber algún alimento cuando está viendo la televisión. Entonces, el televidente este, también sabría discriminar cuando están diciendo alguna mentira en la televisión o cuando están diciendo algo cercano a la verdad. Entonces, el televidente, si para Rincón, siempre va a ser un sujeto activo, un sujeto participativo y también es un sujeto crítico. Entonces, dice Omar Rincón que él preguntó a los diferentes usuarios cuáles eran los 10 programas que consideraban basura y dice que quedó completamente asombrado porque los 10 programas que se veían más en la televisión abierta eran los que la gente consideraba los 10 programas basura, los 10 programas más malos, ¿no? Entonces, aquí veo una contradicción a Omar Rincón, porque dice, son los 10 programas más vistos, pero la gente sabe que son programas muy malos, que son programas basura. Esta característica de ser una máquina narrativa, de narrar, de contar, es la característica más importante para Rincón en el caso de la televisión y en el caso de los nuevos medios de comunicación. ¿Cómo se narra? ¿Qué estética se proponen? ¿Y cuáles serían los contenidos que van a tener estos diferentes medios? Y en el caso de la televisión, estos diferentes programas de televisión. Entonces sería importante que es una máquina narrativa porque te importa este valor estratégico en lo político, en lo social y en lo cultural. Sería una máquina narrativa muy fuerte que va a estar acotada, que va a ser conocida, con una función reconocida dentro de la sociedad. Entonces aquí este Omar Rincón distingue dos tipos de televisión. Una que sería la televisión privada, que va a decir que va a tener muy malos programas, que va a tener muy mala calidad, que casi la mayoría de las veces va a copiar programas de Estados Unidos y la televisión pública. Aquí Omar Rincón dice que los mejores programas estarían en la programación pública. Entonces dice Omar Rincón que si todas las televisiones públicas, como Canal 22, Canal 11, Canal 14, se unieran en Latinoamérica, tendríamos la mejor televisión porque podríamos ver muchísimas horas de televisión pública que sí realmente tienen calidad. Y como ve Omar Rincón, en las diferentes televisoras van a estar esta estrategia de relacionárselo con lo político, con lo social y con lo cultural. Entonces, en ese sentido, la televisión sería esa intersección donde van a pasar los aspectos más importantes de un país, los aspectos más importantes de una cultura, tanto los aspectos políticos como los diferentes aspectos de carácter social y los diferentes aspectos de carácter cultural. Hay que acordarnos que cada vez que es 5 de mayo, 16 de septiembre, el Día de las Madres, el Día del Niño, es lo primero que se va a anunciar
en la televisión. Algo que caracteriza a Omar Rincón sería que la televisión tiene una forma industrial. Siempre es algo completamente industrial que va a pertenecer a estos grandes consorcios, a estos grandes monopolios. La televisión va a estar organizada a través de los diferentes canales de televisión y estos están teniéndonos nos van a dar un determinado tipo de televisión. Estos programas que nos van a dar se van a materializar en la programación y en unos estilos de interpretación y de interpelar a las audiencias. Entonces hay todo este programa industrial que requiere mucha inversión de muchos millones de dólares, de muchos millones de pesos. Se va a organizar a través de programas y cada uno de estos diferentes este, programas va a estar ligado a determinados canales y estos determinados canales van a querer dirigirse a determinados públicos en específico. Entonces serían dos de las características fundamentales de la televisión: la programación, qué programas van en la mañana, qué programas van en la tarde, y el canal. Entonces, algunas de las maneras en que los teóricos de la televisión estudiarían a la televisión sería viendo esta programación que existe en cada uno de los diferentes canales y también ver los diferentes canales de televisión, ya sea los canales privados, los canales de la televisión pública o los diferentes canales de streaming. Entonces, principalmente para otro autor que se llama Marian Severian Herreros, el sentido de la televisión no va a ser solamente un programa aislado, sino va a ser la diferente programación que existe a lo largo del día. Entonces, la misma programación ya me está dando un sentido, la misma programación ya me está dando una significación particular. Esto sería muy importante que la ganancia de la televisión. La televisión siempre va a diseñar las ideas para generar productos. Estos productos siempre van a estar ligados al negocio, van a estar ligados al mercado, van a estar ligados a las diferentes ventas. Y estos programas de televisión la mayoría de las veces van a funcionar a través del rating. Y este rating va a servir para que se promocionen determinadas marcas, determinados gobiernos o determinadas secretarías y va a producir una ganancia principalmente mercantil de dinero estos diferentes programas de televisión. También los diferentes canales tienen un determinado prestigio social, tienen un determinado prestigio cultural, ¿no? Pensemos en la BBC de Londres, que supuestamente sería una televisión muy importante por los programas que transmite, o los mismos programas de la RAI, o hasta la misma televisión española, que en muchos casos la RAI o en muchos casos la TV española no solamente va a producir televisión, sino también va a estar ligada a la producción de películas, a la producción de diferentes series. Entonces por eso tendrían diferente importancia social o diferente importancia cultural. Algo que para Rincón también es importante es la producción de contenidos. La televisión tiene que llenar muchas horas y para llenar estas muchas horas tiene que crear diferentes contenidos. Muchas veces estos contenidos son para producción local o algunos de estos contenidos van a ser programas que provienen de Estados Unidos, ¿no? Entonces, para llenar estos contenidos tiene que haber series, sitcoms, realities, deportes. Y en el caso de Latinoamérica va a haber telenovelas, va a haber documentales, va a haber reportajes. Entonces, la producción de contenidos es muy importante en el caso de la televisión. Y lo que también menciona Omar Rincón es que muchos canales o algunos canales de la televisión pública estaban comprando o mandando convocatorias para que realizadores independientes hicieran programas independientes dentro de la televisión pública. También Omar Rincón menciona que con los teléfonos celulares nosotros también nos convertimos en productores de contenidos, ¿no? Pensemos en mucha parte de la programación de YouTube
que es producida por los espectadores, o en el caso de TikTok, que casi el 99% todas la producen los propios espectadores, y a diferencia de esto que veíamos que era la parte industrial, la parte comercial, la parte más corporativa de la televisión privada. Aquí veía, vamos a regresar otra vez a la programación, a este macrorelato televisivo. Esta programación va a constituir todo un macrorelato televisivo, y en ese macrorelato televisivo va a haber referencias al propio canal. Entonces hacen anuncios del canal, se hacen invitaciones a ver otros programas del mismo canal, a las películas que va a transmitir, a los programas especiales que va a pasar. Entonces hay una macro programación que va dirigida a diferentes públicos en diferentes horarios, a los programas estelares y a las propias referencias al propio canal. Entonces la programación es una manera de comunicar, y también sería cómo se están programando estos diferentes contenidos para establecer la programación. También los diferentes canales muchas veces tendrían una determinada propuesta estética de cómo están ordenando estos diferentes programas y cómo se está presentando a sí mismo el propio canal, ¿no? Pensemos en los programas de historia, en los canales culturales, en los canales eh, en los canales que tratan determinados temas en particulares, y también la propia programación y el propio canal le va a dar una identidad a ese canal y a esa programación que está transmitiendo. Vamos a seguir con la programación. La programación va a hacer referencia al hecho del saber diseñar las temporalidades a partir del potencial del horario respecto a la audiencia y a la pauta probable. Aquí como que los programadores del canal estarían ligados completamente a los diferentes públicos que van a ver la televisión a determinada hora. Entonces a lo mejor van a cambiar los públicos de las 7 de la mañana, de las 2 de la tarde de la hora de la comida, de las 7 de la noche que la gente regresa a su trabajo, o de los horarios estelares que tendrían que ver desde las 9 a las 10 o a las 11 de la noche, que serían los diferentes programas estelares. Entonces está programando estos diferentes programas para que coincidan con estas diferentes audiencias, y también para que coincidan con los diferentes anunciantes comerciales, porque costaría diferente un minuto de comerciales en la mañana que en la tarde o que en la noche. Entonces el programador se encarga de hacer estas diferentes estrategias comunicativas de cómo se van a organizar la programación. Aquí Omar Rincón nos va a hablar de los diferentes estilos o de diferentes canales de televisión. Esto es muy importante porque nos hablaría de diferentes tipos de televisión. Estos diferentes tipos de televisión serían los que están ligados a la televisión abierta, a la televisión general, en donde el rating va a ser muy importante como una manera de comercializar. Entonces, estos canales generales serían los que van a ver mucho público. Después estarían los canales especializados, como sería el Discovery, como serían los canales que están dedicados a los niños, o como los canales que van a estar dedicados a videoclips. También habría otro tipo de canales que van a tratar, que van a ser de un determinado tema, ¿no? Que pueden ser solamente de salud, solamente de telenovelas, de tipo religioso o de tipo de deportes. O otros canales como serían los de HBO, que creo que hay HBO1, HBO2, HBO3, HBO Plus. Entonces hay diferentes canales, y cada uno de estos canales va a tener diferentes tipos de programación. Entonces aquí habría que ver cuándo son generales, cuándo están especializados, los tipos de temáticas que van a tratar estos canales. Y ya dentro de los canales locales se dividirían principalmente en los públicos
y en los culturales. Casi la mayoría de las veces estos canales públicos están concesionados a los privados y muchas veces los canales estatales o los canales gubernamentales, algunos de ellos van a estar, casi la mayoría, dedicados a programas culturales. Esto es muy evidente cuando nosotros podemos reconocer estos canales públicos de multimedios, de Televisa, de TV Azteca y los canales culturales del Estado, del gobierno, de 22, de Canal 11. El rasgo esencial de la comunicación y el primer rango de esta condición es la identidad. Entonces estos programas van a transmitir diferentes maneras en que los públicos se van a identificar en los canales públicos más hacia la parte de lo comercial y en los canales culturales más a tratar de proporcionar una identidad más estatal, más local, más nacional. En cuanto a los modos de narrar, la concreción de la televisión es la narración. Entonces, como veíamos, para Rincón lo muy importante es la narración y es la estética. Entonces, dos criterios que tenemos que utilizar a la hora de ver la televisión es pensar qué se está narrando, pensar cómo está narrando, y luego ya tendríamos que ir a un punto más profundo que sería para qué está narrando eso que te narra, ¿no? Cómo se narra es muy importante y muchas veces hasta le está ya definiendo el tipo de programa y el tipo de canal al cual se está haciendo ese programa, ¿no? Entonces son los elementos más importantes, la parte de la estética y la parte de la narración, porque van a determinar la forma en que se ve, la forma en que estudia, en que nosotros estudiamos a la televisión. Ya habíamos dicho que la televisión principalmente va a apelar a los afectos, va a apelar a las emociones y esta apelación a emociones principalmente se va a dar en todos los programas cotidianos que vemos, ¿no? Los magazines, los concursos, los programas de revista, los programas musicales, el docudrama, los talk show, siempre nos van a dar esta apelación a las emociones, a los sentimientos, también por supuesto la publicidad y la televisión muchas veces va a tener un estilo bastante light de entretener y un estilo bastante light de información en donde muchas veces nos explican las causas de las noticias y el entretenimiento siempre va a ser un entretenimiento así bastante light o bastante ligado con casi a los niños, ¿no? Es como bastante común ver a los conductores de los programas de revista de la mañana, dedicándose a los juegos, o como en este programa de Me Caigo de Risa, que vemos a gente de 40, 50 años jugando como si fueran niños, ¿no? Entonces, en ese sentido, sería una programación y un estilo bastante light. Otra característica sería el exceso máximo es la nueva era, el sensacionalismo y lo light como estrategias para disfrazar las fallas del pensamiento. La televisión solo quiere diversión, reinas y modelos, estrellas de la farándula y héroes y deportes. Ya desde esta neotelevisión veíamos que iba a tender mucho hacia el espectáculo, ya en esta etapa más de la hipermodernidad va a tender más al sensacionalismo y al online. Le va a dar mucha importancia a crear estrellas, a crear modelos, a crear diferentes héroes del deporte o hasta los propios conductores o los propios actores que van a aparecer dentro de la televisión. Entonces va a ser una máquina que va a producir estas estrellas y que esas estrellas muchas veces estarían ligadas a estereotipos de comunicadores, estereotipos de actores que tienen belleza, estereotipos de héroes del deporte. Vamos a pasar a ver esto que sería la legitimidad cultural. Las audiencias tienen un saber narrativo y dramático, ya que de tanto ver televisión se han convertido en expertas en los modos de comunicar televisivos. Varios autores han demostrado que las audiencias son sabias, activas y con estrategias para negociar en los mensajes. Aquí sería bien importante que el público va a negociar el significado.
Entonces, este programa publicitario, este programa político, lo va a negociar con el espectador. Hasta los propios programas de ficción que nos presentan estereotipos muy marcados de la pobre que se enamora del rico, el significado va a ser negociado. Entonces hasta las propias características del espectador van a permitir que tanto acepta de aquello que está viendo o que tanto rechaza de lo que ve en los programas de televisión. Entonces no sería un espectador pasivo, sino que va a estar negociando estos diferentes sentidos. Entonces cuando yo veo un programa, muchas veces me puedo estar burlando del videoclip, cómo están bailando, me puedo burlar de la televisión, de cómo están actuando, me puedo burlar de los contenidos y de los estereotipos que me está presentando. Entonces la televisión va a tener esta legitimidad cultural y algo que menciona Rincon que es muy importante, es este espectador que conoce el medio y que sabe o que puede proyectar y aceptar y rechazar aquello que está viendo dentro de los diferentes programas. Algo que se ha convertido en algo muy característico de la televisión es que la televisión no sirve para conversar. Nos sirve para conversar qué conversamos de la televisión, estos referentes que tenemos en común, que existen dentro de Latinoamérica y muchas veces podemos conversar acerca de los realities, conversamos acerca de las telenovelas, conversamos acerca de los eventos deportivos, en donde aparecen estas diferentes maneras de ver el mundo y estas diferentes maneras de desear. Entonces, para los estudios culturales y para muchos teóricos, cómo se sigue este rito, cómo se sigue esta ceremonia de ver la televisión y cómo la conversamos con la pareja, con la familia, con los amigos, en la escuela. Entonces, a eso que aparece en la televisión, siempre lo estamos comentando. Entonces, la televisión no solamente se quedaría en el programa que vemos, sino en esa conversación que mantenemos cuando estamos viendo el programa y fuera, terminamos de ver el programa, pero muchas veces lo seguimos comentando en otros lugares, en otras circunstancias. Entonces la televisión es un medio para generar conversaciones. Conversaciones de tipo político, conversaciones de las ficciones que aparecen en la televisión o conversaciones de tipo social, ¿no? También a partir de hace 10 o 15 años es muy importante los observatorios de medios. Entonces, para las audiencias hay una tendencia hacia la formación de ligas de televidentes, organizaciones ciudadanas que exigen una mejor televisión y programas universitarios de observatorio de medios y de estas organizaciones de medios muchas veces van a estar ligadas con las ciudadanías. Hay que mencionar que muchas veces estos observatorios de medios principalmente van a surgir en Europa, en España, en Francia, en Italia, en Alemania, en Inglaterra. Estos observatorios de medios pueden hacer que se pueda cancelar un programa de televisión o se pueda quitar a determinado tipo de conductor. Aquí en México, estos observatorios de medios principalmente han sido promovidos por los programas del gobierno, por los programas culturales. Entonces, Canal 22 tiene un observatorio de medios, Canal 14, Canal 11, van a tener observatorios de medios. Esto sería como diferentes comunicados que van a tener por parte de los diferentes públicos, por parte de las diferentes audiencias, para, se dice en los propósitos de estos observatorios de medios, para dar una mayor pluralidad y para que no exista discriminación de género o ningún otro tipo de discriminación y para tener una televisión más plural en donde habría una representación de diferentes públicos. También es interesante observar que la televisión privada en México, como TV Azteca, como Multimedios y como Televisa, jamás han querido tener estos observatorios de medio y jamás le han hecho caso a las sugerencias con respecto a diferentes programas de televisión que aparecen en estas televisiones privadas. Entonces los observatorios de medios servirían para esta interrelación entre los públicos y las diferentes organizaciones. También muchas veces para las televisiones culturales, para las televisiones eh, públicas,
Se crea un consejo y ese consejo estaría con los directivos del canal, alguna relación con el gobierno en turno, pero también muchas veces se pediría algún representante ciudadano, algunos representantes de estas organizaciones de los medios. Entonces, por ejemplo, la UNAM muchas veces ha sido como partícipe en la conformación de estas diferentes televisoras, o en Canal 14 hay diferentes gentes de la UAM que también participan para ver la calidad y para ver la programación, principalmente del canal del Congreso y del canal de Canal 14. Otro tema que se habla mucho en cuanto a la televisión sería la calidad televisiva. Entonces aquí siempre ha surgido una polémica muy fuerte porque Televisa siempre defiende que hace televisión de calidad, pero quién sabe a qué llama calidad a sus telenovelas o a sus realities o a sus noticieros. Y esta calidad pues, se mediría diferente en las televisiones públicas, porque las televisiones públicas iban a tratar de crear más programas culturales, más programas educativos, otro tipo de documentales, otro tipo de noticieros que sean un poquito más reflexivos. Entonces sí hay una gran diferencia en qué consideran calidad los privados y qué considerarían la televisión de calidad dentro del Estado. Entonces, la televisión es un medio de comunicación que está hecho para hacer las cosas bien, como serían diferentes cuestiones que tienen que ver con la educación y con la formación de la sociedad. También entretenimiento de la parte de contar historias. Entonces la calidad siempre es un tema fundamental, pero depende mucho del país y depende mucho de las televisoras y del tipo de televisoras de qué se considera la calidad. Lo que sí es muy importante es esta diferente pluralidad que debe de existir. También debe de existir una pluralidad religiosa, una, una pluralidad política, una pluralidad de los diferentes grupos sociales que aparezcan dentro del medio. Unas características de la calidad televisiva que menciona Rincón serían programas innovadores en estrategias y contenidos. Más sin embargo, Omar Rincón reconoce que la televisión siempre va a seguir estos mismos formatos, estos mismos géneros, estas mismas maneras en que se cuenta. También programas que sean novedosos en el tratamiento, que tengan temas universales en los relatos, que experimenten con la estructura narrativa y que sean arriesgados en que sean arriesgadas en las estrategias de programación. Rincón también va a encontrar que casi nunca se quiere experimentar con las estructuras narrativas, casi nunca se quiere experimentar con los géneros, y hasta estos géneros y estas estructuras narrativas van a tener un formato que muchas veces está este, siendo impuesto y que ideológicamente no va a permitir ir más profundamente, ¿no? Entonces, para este rincón, el formato de los noticieros, que solamente se da una noticia tras otra noticia, en lugar de ayudar a entender la noticia, en lugar de ayudar a interpretar la noticia, sirve para mantener así bastante light las noticias, ¿no? Entonces Omar Rincón propondría nuevos géneros, nuevos formatos y nuevas duraciones. Esto lo ve Omar Rincón como mucho en el caso de las nuevas redes sociales, que nosotros podemos ser creadores y con nosotros podemos ser creadores, podemos hacer 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos y escoger la temporalidad que nosotros queremos y también ahí podemos cambiar los géneros, mezclar los géneros o tratar de experimentar con las diferentes estructuras narrativas. La televisión siempre ha sido considerada un medio bastante tradicional y ha sido considerado bastante tradicional porque es uno que se dice que va dirigido a las familias y dos por los mismos dueños de las empresas que no quieren innovar desde la parte estética, desde la parte estilística y también van a cuidar mucho la parte de sus contenidos
y que no quieren dar a ningún aspecto que cuestione ni a la política, ni a la sociedad, ni a la cultura. Entonces, estos cambios que serían un poquito cambios de formatos, cambios de géneros, cambios de maneras de contar, algunas veces van a ser más innovadores dentro de la televisión cultural. Entonces, volvemos a regresar al tema de la calidad. Entonces, la calidad sería aquella que convierte en parte de la conversación cotidiana, ya que el audiovisual debe servir para conectar a la gente, para volver a crear una relación con la vida cotidiana, para volver a la expresión como estrategias de visibilidad. Omar Rincón propondría principalmente hacer un rescate de las culturas populares, de los bailes, de las danzas, de los cantos, de lo que ocurre en la calle, y eso meterlo a la televisión. Entonces, cuando uno habla de la televisión de Colombia, dice que eso principalmente sería algunos aspectos de Bogotá, algunos aspectos de Barranquilla, algunos aspectos de Medellín, pero que todas las demás diversidad cultural en expresiones de comida, de danza, de baile, de formas de vida cotidianas, que esas muchas veces no se muestran en la televisión. Entonces él propondría una televisión así como más abierta para que mostrara toda esta pluralidad de identidades más locales, más estatales, más regionales. Si nosotros pensamos en algunos aspectos de la televisión europea, principalmente en Francia, principalmente en España, va a haber televisiones más regionales, televisiones más estatales, donde van a tratar de mostrar esta diversidad cultural de estos diferentes municipios, de estos diferentes estados, y estas televisiones estatales tratarían de mostrar esta realidad de sus propias regiones, de sus propias comunidades. En el caso de México, muchos investigadores, como Patricia Ortega, han visto que cuando nosotros vemos televisión en Cuernavaca, en Oaxaca, en Chiapas, en muchas regiones, lo que hacen es retransmitir los programas del Distrito Federal, ya sean del gobierno, y mucho más terrible sería retransmitir en las televisiones gubernamentales, en las televisiones estatales, los programas de Televisa, los programas de TV Azteca, en lugar de crear y de hacer sus propios programas que hablen de estas diferencias culturales. Entonces, parte de la televisión de calidad sería ver esta pluralidad, tratar de buscar una nueva estética y tratar de que reflejen las diferentes identidades locales. ¿Cómo se narra la televisión? La televisión se da entre libretistas, realizadores, productores, mercaderes, y solo es posible resolverlo en términos narrativos. El universo incluye operadores, financieros, administrativos, campos de aplicación públicos y privados y los diferentes niveles simbólicos y culturales. Entonces, como estamos viendo, la televisión sería algo muy complejo que depende de la publicidad, depende del financiamiento, depende de las diferentes administraciones de los canales, para que se pueda contar los diferentes programas de televisión. Entonces muchas veces estos programas de televisión, principalmente en la televisión abierta, ya tienen toda una idea de cómo se van a contar y cómo se van a hacer. Y esta manera en que se cuentan, esta manera en que se hacen los programas, casi siempre es repetitiva, es inmutable, ¿no? Las revistas van a ser de determinada manera, los noticieros van a ser de determinada manera, la telenovela va a ser de determinada manera. Últimamente con la hipertelevisión a lo mejor habría algunas mezclas de géneros, pero siempre va a tener este carácter tradicional y muy conservador, tanto estéticamente como ideológicamente. Rincón va a mencionar algunos criterios de la narración televisiva. Lo que toca la televisión la va a convertir en un conflicto narrativo. 2. La televisión es innovar sobre la repetición narrativa. Siempre va a proponer que está haciendo alguna cosa nueva, pero siempre se está repitiendo. Narrar en televisión significa activar pactos de comunicabilidad entre productores y espectadores basados en la experiencia social e histórica de los géneros. La televisión siempre se va a estar ubicada, a estar centrada en determinados géneros que muchas veces van a cambiar muy poco.
Aquí pasamos a los géneros. ¿Cuáles serían los principales géneros dentro del campo de la televisión? Principalmente habría géneros de ficción y también habría géneros de documental. También estos géneros se van a ir a determinadas audiencias, como podría ser la audiencia infantil, los jóvenes, lo femenino, los adultos, contenidos familiares. También habría otros contenidos que se refieren a determinadas temáticas, como la ecológica, la política, la educativa y la cultural. También es importante ver la intencionalidad que tendría la televisión. Entonces, dentro de estas diferentes intencionalidades podría haber intenciones educativas, intenciones culturales, intenciones de entretenimiento, intenciones informativas. Y vendríamos a los formatos, que sería también esta manera de sujetar los contenidos, de que muchas veces no cambien, como podría ser el formato telenovela, el formato talk show, el formato de concurso, el formato de revista, el formato de magazine, el formato de noticiero, etcétera. Algo que ha estudiado Omar Rincón desde hace más de 20 o 25 años sería que muchas veces cuando se narra, se está narrando a través de los diferentes arquetipos. La narrativa televisiva va a presentar personajes, situaciones, conflictos que se han repetido a través de la historia del ser humano, porque la costumbre brinda satisfacción, el placer está en lo conocido. Entonces, muchas de las ideas de los superhéroes, de las niñas buenas, de los malvados, de los diferentes personajes que aparecen en la televisión, están basadas en los estereotipos. Nos, Principalmente los programas de ficción, y muchas veces estos estereotipos o estos arquetipos también van a aparecer en los programas de comedia. Una vez creo que uno de los productores de Televisa dijo que la comedia era subversiva, entonces como que restringieron la comedia, o muchas veces esta comedia está restringida a no hablar de temas sexuales, de temas políticos, de temas económicos, ¿no? Entonces se convierten los personajes de comedia en estereotipos que se están repitiendo todo el tiempo, ¿no? La borracha, el tonto, etcétera. También se va a contar en la televisión a través del arquetipo. El arquetipo sería la lucha entre el bien y el mal, que nos dice que el conflicto entre los seres humanos es inevitable y que tiene raíces morales. El arquetipo de la huida y del retorno se muestran como un proceso de distanciamiento y maduración para la reconciliación. Aquí puse una fotografía de Harry Potter porque ahí está este arquetipo de quiénes son los buenos y quiénes son los malos. También la televisión, aparte de trabajar con estos criterios narrativos, con estos criterios genéricos, con estos criterios de formato, también va a estar ligada a la parte temporal. ¿Cuánto debe de durar el programa? ¿De cuánto tiempo va a ser la emisión? ¿De 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos? Entonces, estas temporalidades son completamente rígidas, dependiendo de los anuncios publicitarios y también dependiendo de los diferentes horarios, ¿no? También dependiendo si es verano, si es de día, si son fechas especiales, también tienen una temporalidad de cómo se van cambiando estos programas y cuánto tiempo tienen que durar en minutos. Entonces, y aquí ya tendríamos bastantes restricciones, ¿no? La restricción del administrativo del canal, la restricción de cómo se cuenta, la restricción del género, la restricción del formato y la restricción que tiene que ver con el tiempo. Entonces, por eso la televisión siempre sería tan restrictiva, siempre tan poco innovadora, porque está pasando por muchísimos filtros que hacen que la televisión funcione de determinada manera. Algo que surge mucho con la neotelevisión y que surge mucho con la televisión sería que la televisión se va a narrar en base a fragmentos. Muchas veces cada fragmento va a tener una significación propia que, combinándonos con el programa o que combinándonos con toda la programación, se va a producir el significado, un significado más global, ¿no? Pero cuando vemos una película, se la fragmentan. Cuando vemos una telenovela, cuando vemos algún capítulo de alguna serie, está fragmentada por estos diferentes cortes comerciales, ¿no? Y está pensado exactamente
en dónde va ese corte comercial y cómo te dejan en suspenso para que regresando del corte comercial tú continúes viendo el programa, ¿no? También se narraría desde el fragmento, porque tú muchas veces cuando ves un corte comercial haces zapping, cambias de canal, ¿no? Entonces la televisión no sería algo lineal, como cuando vas a ver una película, que la película no tiene comerciales, sería algo completamente fragmentario. Esto también ocurre mucho en YouTube, que antes de ver el anuncio o el programa, te meten un comercial al principio o te meten comerciales cada 5 minutos. Algunas condiciones de la televisión. La televisión es un campo de experimentación narrativa, siempre en relación con las condiciones estéticas de la actualidad. Algunas características de la hipertelevisión, de la posttelevisión, sería la velocidad, la reiteración y la fragmentación. Entonces va a haber ciertos cambios narrativos, la mayoría de las veces poca experimentación, pero este, eh, se va a ligar a estas condiciones narrativas de la posmodernidad. Una televisión más rápida y una televisión más fragmentaria. En esto de la televisión más fragmentaria, algunos autores van a mencionar que estamos viendo la televisión y abajo aparecen letras, aparece el logo, aparece parte de un anuncio comercial, aparece de quién es el conductor, aparece un cintillo de lo principal que está diciendo, entonces está fragmentando el propio cuadro. Esto es muy evidente en las clases de Zoom, que todo el mundo estamos en un cuadrito y estamos completamente fragmentando esa pantalla. Esa fragmentación de las pantallas sería parte de las características de la hipermodernidad. La televisión es cultura, cultura emocional, reflexión sentimental, juego de pasiones para encantar el tedio de la vida. La seducción televisiva toma diferentes y diversas formas, que sorprendan, que emocionen y que no permitan activar el Homo sapiens. Entonces, siempre van a tratar de que estés atento, emocional, en suspenso, viendo aquello que te están pasando y que casi no quieras cambiarle de canal, ¿no? Entonces, está jugando con esta parte emocional los programas de ficción, pero también a veces los propios noticieros. Entonces, tienen este carácter emocional y este carácter espectacular, este carácter de entretenimiento, este carácter live. Vamos a pasar a ver diferentes géneros muy importantes que va a mencionar Omar Rincón. Entonces el primero sería el de las series, que es un universo acotado, que es un relato con varios personajes, que va a haber conflictos intensos, que van a tener cierta reiteración, y los géneros preferidos de las series van a ser el suspenso, el melodrama, la comedia. La temporalidad de las diferentes series podía ser diaria, semanal o por primera temporada, segunda temporada, tercera temporada. Otro género muy importante sería el género del documental. Ahí sería cómo se cuenta esta realidad, qué aspectos públicos son importantes, cómo se cuenta la realidad, qué impacto emocional está produciendo, cómo se produce esta hibridación entre lo real y la ficción y el uso de lo cotidiano. Esta mezcla de lo real y la ficción muchas veces sería ese comentarista que está contando lo que está viendo en, en la realidad, o muchas veces entrevistas que va a hacer a las diferentes personas que van a aparecer y que va a entrevistar, ¿no? Entonces aquí también aparece mucho el concepto de las narraciones, que cuando se cae la línea 12 del metro entrevistan a un personaje que estaba abajo del puente, él da su versión y luego se va a salir de la propia televisión, va a salir a memes, va a salir a YouTube y se va a convertir en un personaje público, lo van a buscar, va a aparecer su familia y se va a crear como toda una interrelación narrativa de quién es este personaje y cómo le consiguen trabajo. Y le consiguen creo que una casa, ¿no? También el documental va a trabajar a través del relato emocional. También en el documental muchas veces puede funcionar, puede ser más abierto, puede ser un ensayo. También el documental puede tener una experimentación estética más fuerte. También se puede relacionar con cuestiones autobiográficas, con diarios, con historias de vida.
La cámara no es testigo, sino es un dispositivo narrativo. Entonces, muchos de estos documentales aparecen en canales de streaming o también se está experimentando en algunas plataformas culturales, en algunas plataformas gubernamentales, ver diferentes tipos de documental que hablen de zonas regionales, de campesinos, de mujeres, de gente, de activistas civiles. En el documental los sonidos van a ser muy importantes para crear esta idea de realidad. También van a ser una forma de creación de la vida artificial, y va a haber un tecnodocumental cuando las tecnologías determinan la narración y la estética. Entonces muchas veces en estos documentales de animales, de pájaros, va a ser muy importante la parte tecnológica de cómo nos podemos ver un animal muy pequeñito, cómo nos podemos meter al mar, cómo lo seguimos a estos animales en temporada de hielo, o cómo los diferentes los pájaros van volando en parvadas, y muchas veces puede ir una cámara y ir volando con estos personajes y ir viendo todo su vuelo hasta que llegan a determinados lugares, ¿no? Entonces serían así como tres diferentes géneros importantes: las series, los noticieros y los documentales. Otro género que Rincón le ha dado mucha importancia y que también los estudiosos de la televisión la han estudiado mucho sería la telenovela. Porque la telenovela principalmente sería un género latinoamericano, y a diferencia de la ópera, que muchas veces va a haber muchos personajes que todos van a tener la misma importancia, aquí en las telenovelas siempre se va a estar tratando este aspecto melodramático entre el bien y el mal, ¿no? Entonces, algunas características sería la mujer que va a salvar al hombre, la historia de amor, el conflicto entre las clases sociales, la marca de la virginidad, de la infidelidad, y la telenovela siempre va a estar funcionando en estos estereotipos: bella y pobre, rico y apuesto, y siempre va a tratar estos temas femeninos de una mujer que quiere salir adelante, que quiere estudiar, que quiere sacar adelante a sus hijos, quiere casarse o que quiere ser más participativa en la sociedad. En la telenovela va a haber los confidentes, va a haber un determinado suspenso, el público observa todo y la mayoría de las veces va a tener un final feliz. Las telenovelas principalmente van a estar dentro de su propio género, obedeciendo a estas propias convenciones que seguirían las telenovelas. Veíamos ahorita que con el estilo postmoderno puede haber un poquito unas telenovelas que vayan más hacia otros temas. Entonces ya puede haber telenovelas de narcos, telenovelas de tipo político, telenovelas de ariomosas, otro tipo de telenovelas un poquito que quieran salirse de estas convenciones genéricas. Las series van a aparecer principalmente en las plataformas de streaming, en los canales de paga, como sería HBO. También va a ser muy importante en la industria un mercado para estas series, ¿no? Que serían los canales privados. Estas temáticas siempre van a tener algunos límites que tienen que ver con los productores. A partir de hace 10 años se habla de una época dorada de las series, y esta época dorada de las series principalmente van a pertenecer a estos diferentes canales privados, y muchos de estos canales privados van a invertir mucho dinero en las series. Va a haber actores muy importantes, diseño de producción muy importante, y se van a estar siendo transmitidas en primera temporada, segunda temporada y tercera temporada. Entonces las series, si bien aparecen en la televisión abierta, muchos de estos ejemplos van a ser más importantes dentro de la televisión de paga. Las nuevas telenarrativas. La televisión puede expresarse en otras formas, bien sea desde lo urbano, lo público, lo expresivo, lo juvenil o lo femenino. Estas diferentes maneras de contar que tengan que ver con los jóvenes, con lo femenino, con los campesinos. Rincón también habla de la identidad de los negros en Colombia. Es otra manera de buscar nuevas maneras de contar. Las pantallas pueden ser de otra forma, no tienen que ser como lo predicen los mercaderes que administran los diferentes canales.
Entonces, este Omar Rincón hablaría de una tele más política, de una tele más ligada a los derechos humanos, de una tele más intercultural, de una tele que vaya dirigida a otro tipo de públicos, como lo LGTB, lo juvenil o lo femenino. Entonces, estas serían diferentes maneras de contar. Si nosotros vemos estos nuevos programas que vayan dirigidos a estos nuevos públicos, sí va a haber cambios expresivos, cambios estilísticos, cambios más estéticos. Bueno, ese sería un resumen de los principales temas que menciona Omar Rincón en su libro Narrativas Mediáticas, que es un libro muy importante que tiene un capítulo dedicado a la televisión, otro capítulo dedicado al video, y también va a tener otros capítulos dedicados a los diferentes medios, como sería la prensa, la radio, el cine. Entonces Omar Rincón estaría apostando principalmente a la televisión pública, a contar de diferentes maneras y a crear una estética más nacional, a crear una estética más de autor, más de una televisión de autor, más de una televisión que muestre esta diversidad cultural, que muestre esta diversidad intercultural. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.